Hay traiciones que destruyen, pero ninguna hiere más que cuando vienen de tu propia sangre. Después de 17 años de lucha, sacrificio y sudor en tierras ajenas, descubrí que fue mi propio padre quien llamó a inmigración para borrarme de este país. Esta es mi historia, y cada palabra está marcada por el dolor y la verdad. Nunca pensé que la voz que me entregaría al ICE sería la de mi propio padre. El día que lo descubrí, el mundo entero se me vino abajo. Eran las 9 de la mañana, y yo estaba en la obra, con el casco puesto, revisando un plano, mientras el sol caía a plomo sobre mis hombros. De pronto, una camioneta blanca frenó frente a nosotros. Dos hombres bajaron, con chalecos oscuros y placas en el pecho. Gritaron mi nombre completo, con una seguridad escalofriante. José Martínez Ramírez, acompáñenos. El silencio se apoderó de la construcción. Mis compañeros dejaron caer las herramientas. Algunos me miraron con compasión, otros apartaron la vista. Yo no entendía nada. Sentí las esposas cerrarse en mis muñecas y el frío del metal atravesar mi piel. Caminé con la cabeza baja, pero mi mente estaba en otra parte. ¿Cómo sabían mi ubicación exacta, mis horarios, incluso el nombre del contratista que me había dado el empleo? Esa información solo podía venir de alguien muy cercano, de alguien que conociera mi vida con detalle. El trayecto hasta la camioneta fue eterno. Cada paso era una humillación. Sentía la tierra pegada a mis botas, escuchaba las risas nerviosas de algunos trabajadores, los murmullos de otros. El sol me cegaba, pero por dentro era una oscuridad absoluta. Subí a la camioneta, las puertas se cerraron y todo quedó en silencio. El aire acondicionado soplaba con fuerza, pero lo que me helaba era la duda. ¿Quién me había delatado? Horas más tarde, en el centro de detención, cuando me permitieron hacer una llamada, marqué el número de casa en México. Mi madre contestó con voz entrecortada. Le conté lo que había pasado, que me habían detenido, que no entendía cómo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y luego, con un suspiro que me partió en dos, me dijo, José, fue tu papá. Sentí que me arrancaban el alma. ¿Cómo que mi papá? ¿Por qué dirías algo así? Mi madre lloraba. Él llamó. Lo escuché. Dijo que estabas olvidando a tu familia, que el dinero que enviabas no era suficiente, que aquí habías dejado todo atrás. Les dio tu nombre y dónde encontrarte. El teléfono casi se me cayó de las manos. Todo se desmoronó dentro de mí. Recordé los 17 años que había pasado en Estados Unidos desde que crucé la frontera en 2006. Las noches en el desierto, el miedo a no despertar con vida, los días trabajando jornadas dobles para ganar lo suficiente y enviar remesas. Recordé cada dólar que mandé para que ellos, mis padres, vivieran con dignidad, los sacrificios que hice, las comidas que me salté, las fiestas familiares que me perdí, todo para que ellos nunca pasaran hambre. Y ahora descubría que era mi propio padre quien había marcado el número para entregarme. Esa noche en la celda, mientras escuchaba a otros hombres llorar en silencio, reviví cada recuerdo. Mi padre siempre fue severo, un hombre de pocas palabras, acostumbrado a mandar y a juzgar. Pero nunca imaginé que sería capaz de una traición tan fría. Pensé en su voz grave llamando a inmigración, deletreando mi nombre, dándoles mi dirección. Lo imaginé convencido de que estaba haciendo lo correcto, o tal vez cegado por la rabia, por la envidia, por algo que todavía no podía comprender. El frío de la celda no se comparaba con el que sentía en mi pecho. 17 años de lucha se reducían a un expediente, a una acusación, a la palabra de un padre que había decidido borrarme. Miré mis manos esposadas, llenas de cicatrices de tantos años de trabajo en la construcción, y me pregunté cómo alguien que se benefició de ese sacrificio podía decidir destruirme. Esa primera noche no dormí. Caminé en círculos, repasando cada momento de mi vida, buscando respuestas en recuerdos que ahora parecían huecos. ¿Acaso no había sido suficiente? ¿Acaso los dólares enviados mes tras mes, las llamadas de madrugada, los paquetes llenos de ropa y medicinas, no valieron nada? La traición era tan profunda que no cabía en mi pecho. Al cerrar los ojos,
Veía a mi madre llorando, a mis hermanos viviendo gracias a mis remesas, y a mi padre, serio, silencioso, convencido de que tenía derecho a decidir sobre mi destino. Y comprendí que la lucha apenas comenzaba, porque aunque me hubieran quitado la libertad, aunque me hubieran arrebatado los ahorros y la confianza, todavía me quedaba la verdad. Y esa verdad debía ser contada, aunque me costara la vida. 17 años parecen una vida entera cuando los cuentas en turnos dobles, en uñas rotas por el cemento y en recibos de Western Union con tinta deslavada. Cuando crucé en 2006 tenía 21 años y una promesa: mandar dinero hasta que en la casa no falte nada. Empecé en Phoenix, durmiendo en un colchón que olía a plástico y sudor, compartiendo cuarto con 3 paisanos que roncaban como motores viejos. En las mañanas cargaba costales de mezcla. En las noches barría obra muerta para que al día siguiente el capataz dijera que la cuadrilla mexicana deja todo limpio. Al tercer mes, envié mi primer giro, $320, con el dólar a 10.20 pesos. Llamé a mi madre desde un teléfono público que escupía estática y lloramos juntos. «Alcanza para el gas y para tus hermanos», dijo. Me colgué de esa frase como quien se cuelga de una rama sobre el río. Me mudé a Dallas en 2008 porque corría el rumor de que la paga era mejor en techos. Tenía miedo a las alturas, pero más miedo a que en Guerrero la alacena volviera a quedarse con pura sal. Aprendí a manejar el clavo neumático con los dedos entumidos por el frío. El primer invierno me dañó los nudillos. Me sangraban dentro de los guantes. Aún así, cada sábado apartaba billetes. $400 cuando había buena semana, 250 cuando llovía y no se podía clavar. Guardaba los recibos en una carpeta negra, escrita con plumón. Casa. En 2010 esa carpeta ya pesaba como un ladrillo. Al abrirla, olía a papel húmedo y a promesa cumplida. Con ese dinero cambiaron el techo de lámina por teja en la casa de mis padres. Mi madre me lo describió con orgullo. Ya no se mete el agua, José. Ya no nos chifla el viento. Mi padre, en cambio, medía el mundo con otra regla. El hombre que se va deja hueco, decía cuando llamaba los domingos. Al principio parecía chanza, pero con los años sonaba a reproche. Aquí los muchachos trabajan por 200 pesos el día. Tú allá te haces rico y apenas mandas lo justo. Yo tragaba saliva y respondía con calma. Pa, en dólares todo cuesta. La renta, el seguro del cuarto, la comida. En 2012, cuando me pasé a concreto en Houston, subió el envío, $500 quincenales. A veces 700 si me quedaba de noche vibrando losas. Ese año, mi hermano mayor entró a un curso técnico. Yo pagué la inscripción con 3 semanas de comidas de lata. Cuando llegó el recibo de 3.200 pesos por la colegiatura, mi padre dijo seco, así sí. Lo tomé como bendición. No vi el filo que traía escondido. La rutina era matemática y sudor. A las 4:20 a.m. sonaba el despertador del Nokia, café negro en vaso de unicel, pan dulce de la panadería La Estrella, en la Telefón RD, camión de la compañía a las 5:10, colado a las 7:30, pausa de 15 minutos a las 10:00, sándwich aplastado y un Gatorade tibio, y de nuevo al retumbe del vibrador. A las 6:40 p.m. me devolvían con la espalda hecha nudo. Los sábados, supermercado barato, arroz, frijoles, pollo cuando había oferta. Los domingos, lavandería con olor a cloro y suavizante barato. En la pared del cuarto, una hoja con números. Renta 550, comida 180, transporte 60, envío 400, 600. Si la semana venía buena, agregaba 50 a un sobre escondido bajo la tabla del colchón. Ese sobre era mi orgullo y mi miedo. Dentro había años convertidos en billetes. Cada diciembre me hacía el fuerte y no viajaba. Había aprendido que volver es caro y volver a salir es peor. Mejor llamar por videollamada, ver el arbolito chueco y los platos de pozole a través de una pantalla que se trababa. Mi madre acercaba el celular a su cara y yo podía contarle las arrugas nuevas. Mis hermanos se reían, mostrando dientes con brackets pagados con mi concreto. Mi padre, detrás, preguntaba con tono contable, ¿y para enero cuánto vas a mandar?
Yo respondía con números exactos, como si me tomaran declaración. 400 el 5, otros 400 el 20. Él asentía sin sonrisa. En 2015, cuando le mandé 900 de un jalón para un pozo de agua, me dijo por fin, «Hiciste lo que yo no pude». Esa frase me sostuvo un año entero. No todo era remesa. También estaba mi vida acá, o lo que alcanzaba de ella. En 2016 me lesioné el hombro derecho levantando una carretilla mal cargada. 3 semanas sin poder subir el brazo, 2 de ellas sin paga. Para que el envío no fallara, vendí mi televisión y el estéreo. «No te hubieras deshecho de eso», dijo mi madre al enterarse. No me atrevía a decirle que no había de otra. En 2018, con la construcción boyante, trabajé sábados enteros y junté $3,800. Planeaba cambiar a un cuarto más decente, pero en casa pidieron apoyo para reparar la camioneta de mi padre. 1,500 del motor, 300 de las llantas. «Es para que pueda ir al campo», explicó mi madre. Mandé 2,000 y me quedé de nuevo donde mismo, con el colchón que hundía la espalda y la ventana que no cerraba. Aún así, yo no reclamaba. Me repetía que ese era el trato. Yo sostengo desde lejos. Ellos viven sin sobresaltos. Cuando a mi hermana menor le ofrecieron una plaza de auxiliar en la clínica del pueblo, pagué el curso con orgullo. Tengo todavía la foto que me mandó. Bata blanca, sonrisa tímida. La puse dentro de la carpeta negra, entre recibos y giros, como un trofeo no mío, de todos. Para 2019, si alguien juntaba los montos enviados, pasaban de los $35,000. Lo sé porque una noche de agosto senté la carpeta sobre la mesa plegable y sumé con lápiz 35,740. Mi corazón brincó. Llamé a casa. «Pa, ya son casi 36,000». Él guardó silencio un segundo demasiado largo y al final dijo, «Pues para tanto, la casa todavía necesita piso». El 2020 nos rompió a todos. Las obras se pararon, nos turnaban por quincenas. Hubo días en que el camión no llegó y yo me quedé con el lunch intacto, sentado en la banqueta. Para no fallar con el envío, vendí mi taladro y una caja de herramientas que cuidaba como hijo. $600 se fueron a Guerrero en abril. En mayo mandé solo 250 y me supo a derrota. «Está bien, hijo, acá vemos cómo», dijo mi madre. Mi padre, en otra llamada, lanzó un «pues te me aflojaste». Esa frase me dejó una punzada que no se fue. Al volver el trabajo, me apunté a noches de colado y regresé a los 500 quincenales. Pero algo entre nosotros se había desacomodado. Yo contaba historias de camiones y barrenos. Él contaba carencias y comparaba con vecinos cuyos hijos sí mandaban fuerte. A veces pienso que el quiebre real ocurrió en 2021, cuando propuse ahorrar para traerlos de visita a la frontera y vernos en Tijuana. Puse 1,200 aparte, dejé de comer carne por 2 meses y recorté el teléfono a plan básico. Cuando lo conté, mi padre se enfrió. «¿Y para qué? Aquí estamos bien. Si te sobra, manda». Me dio vergüenza mi ilusión. Volví a meter el dinero en la carpeta de casa. Un mes después, mi madre me dijo con voz bajita que a mi padre le hacía ruido que yo me olvidara de mis raíces, que mandara con calculadora. Yo pensé, ¿cómo se manda sino contando? En 2022 llevé un registro en una libreta cuadriculada. Fecha, monto, motivo, 0501, 400, medicinas, 1901, 450, colegiatura, 0202, 300, pozo, 1602, 500, gasto casa. Al final del año sumaban 10,300. También apunté llamadas. 16 de marzo, papá molesto por fiesta del vecino. 27 de junio, pide para fertilizante. 12 de septiembre, dice que allá dicen que ya no mando. Me dolió leer esa última línea meses después, como si yo mismo me hubiera dejado pistas del golpe que venía, porque toda mi vida acá estaba anclada a esa certeza que sostener es amar, que el amor, cuando no puede abrazar, transfiere. Yo creí que esos montos hablaban por mí mejor que cualquier discurso, que la carpeta negra, pesada de recibos, era mi carta de hijo cumplido. En los cumpleaños de mi madre, paquetes sorpresa, una olla de presión, un rebozo,
un par de tenis. En los días del padre, yo llamaba temprano, y mi padre contestaba con esa voz de amanecer. ¿Qué pues? Y yo me apuraba a decirle cuánto mandaría esa quincena, como si fuera la única conversación posible entre nosotros. Y, sin embargo, la grieta crecía. Las llamadas se hacían más contables, menos familiares. Cuando yo contaba del hombro que dolía, él respondía con lista. Se ocupan 800 para la cerca, 600 para el maíz. Cuando dije que quizá ahorraría para un rancho chiquito acá, respondió con una risa corta. ¿Y para qué allá? Esa palabra, allá, empezó a separarnos como una frontera nueva. Yo sumaba, él descontaba, yo enviaba, él evaluaba. Por eso duele como cuchillo saber que el número que marcó a inmigración salió de su mano. Porque cada cifra que él oyó de mi boca, cada horario de trabajo que le conté, cada nombre de contratista que mencioné con inocencia en esas llamadas, se convirtió, 17 años después, en un dato preciso para localizarme. Me repito los montos como si fueran rezos. 320, 420, 700, 900, 2000, 10.300 al año. No son números, son mis días en el sol, mis noches con hielo en el hombro, mis domingos sin carne. Son el piso nuevo, la teja, la camioneta reparada, los brackets, la bata blanca, el pozo. ¿Cómo se llega del gracias, hijo, al aquí está, vayan por él? Aún así, mientras camino de regreso mentalmente por esos 17 años, me aferro a lo que nadie me puede arrebatar, la verdad de mi esfuerzo. Puedo perder la carpeta negra, puedo perder la ciudad, pero no puedo perder la certeza de que cada dólar tuvo destino y nombre. Me duela como me duela. Ese hilo de remesas fue mi manera de estar. Y aunque hoy ese hilo parezca haberme atado al golpe final, también será la cuerda con la que me saque de este pozo de sombra. Porque si algo aprendí entre concreto y sol, es que todo lo construido vuelve a pararse cuando uno no suelta el pulso. Y yo, aunque me tiemble la voz, todavía cuento, todavía envío, todavía sostengo y sobre todo, todavía respiro. El día que comprendí que todo lo que había vivido con mi padre en esos 17 años estaba marcado por señales de traición, sentí que se me abría un hueco en el pecho. Empezaron a llegarme comentarios que antes pasaba por alto, frases que parecían pequeñas heridas, pero que, vistas en retrospectiva, eran cuchillos afilados. Un hijo que se va deja hueco, repetía él con esa voz áspera de hombre acostumbrado al campo. Al principio, lo tomaba como nostalgia, como una forma de disfrazar la tristeza que sentía por mi ausencia, pero con los años entendí que era un reproche disfrazado. Cada llamada que hacía desde Estados Unidos, cada vez que enumeraba mis sacrificios, él los transformaba en cuentas pendientes. Aquí todos trabajan con lo poco que hay, mientras tú allá dices que te cansas. ¿De qué sirve? Mi madre trataba de suavizarlo. Siempre intervenía con ternura. Déjalo, viejo. José se parte el alma allá. Pero las palabras de mi padre se quedaban resonando en mi cabeza como martillazos. Sentía que cada dólar enviado se convertía en deuda en lugar de gratitud. Las peticiones comenzaron a volverse imposibles. No eran solo para comida o medicinas, eran proyectos enteros. Un pozo, una cerca, reparaciones constantes. Yo lo cumplía como podía, vendiendo mis pocas cosas aquí, quedándome sin lujos, recortando hasta la comida. Me quedaba con el estómago vacío más de una vez, pero con la certeza de que allá en Guerrero alguien cenaba gracias a mí. Sin embargo, mi padre siempre encontraba una forma de disminuirlo. Para tanto que trabajas allá, esto es poco. Lo más doloroso fue cuando me enteré de que hablaba mal de mí en el pueblo. Mi hermano menor me lo confesó un día con vergüenza. Dice la gente que papá comenta que te olvidaste de nosotros, que ahora solo piensas en ti. Yo me quedé helado. ¿Cómo podía decir eso cuando cada sobre que guardaba, cada remesa que enviaba, estaba marcado con el sudor de mis manos? Fue ahí donde la manipulación se volvió clara. Mi padre había convertido mis sacrificios en moneda de reproche, y poco a poco,
Se encargaba de esparcir la idea de que yo ya no era el hijo que se fue a luchar, sino un hombre egoísta que se había enriquecido y había olvidado a los suyos. Esa narrativa no solo se quedaba en el pueblo, llegaba hasta mi madre, hasta mis hermanos, y creaba dudas donde no debía haberlas. Con el tiempo, entendí que me había dejado acorralar. Cada llamada, cada conversación, era como estar rindiendo cuentas a un juez severo. Mis palabras, mis horarios de trabajo, mis contratistas, todo lo compartía con ingenuidad. Y esas confidencias fueron semillas que germinaron en la peor traición: darle a Lice las coordenadas exactas de mi vida. Lo peor de todo es que durante años me negué a ver lo que estaba frente a mí. Me decía a mí mismo que era solo su carácter duro, que su generación no sabía agradecer, que su manera de amar era exigiendo. Pero cuando escuché de la boca de mi madre que había sido él quien llamó, todo encajó como un rompecabezas oscuro. No fueron impulsos ni arranques de ira. Fue un plan que venía tejiéndose con hilos de envidia, de reproche y de silencios calculados. Esa noche, en la celda, me repetí una y otra vez que no debía hundirme en el rencor, pero el dolor era insoportable. No podía dormir. Cada recuerdo de infancia, él enseñándome a sembrar, él llevándome en la camioneta al mercado, él compartiendo tortillas calientes, se transformaba en un eco amargo. La misma voz que me dijo alguna vez, «Eres mi orgullo», era la que había dictado mi condena. Entendí entonces que la deportación no comenzó el día que me esposaron. Comenzó mucho antes, en cada palabra de reproche, en cada demanda imposible, en cada comentario que convirtió mis sacrificios en una obligación interminable. Mi padre había decidido borrar mi vida en Estados Unidos mucho antes de que el ICE supiera mi nombre. La confirmación de la traición llegó como un balde de agua helada en pleno invierno. Hasta ese momento, aún quería creer que mi madre se había equivocado, que tal vez había malinterpretado algo, que mi padre no podía haber dado ese paso. Me aferraba a esa idea, porque aceptar lo contrario era aceptar que todo lo que había construido en 17 años se sostenía sobre una mentira. Fue durante mi tercera semana en el centro de detención. Un abogado voluntario vino a verme con un sobre en la mano. Dentro había copias de registros de llamadas y notas que el ICE había agregado a mi expediente. Cuando las vi, el corazón se me detuvo. Ahí estaba, la denuncia anónima recibida desde Guerrero, con mi nombre completo, la dirección exacta de la obra donde trabajaba en Houston, el número de mi contratista y hasta la hora en que solía llegar. Datos que yo mismo había confiado en llamadas familiares. El abogado me miró con seriedad y dijo: «Esto vino de alguien muy cercano. La información es demasiado precisa». No hizo falta que lo dijera. Yo ya lo sabía. Solo mi padre conocía esos detalles. Solo él había insistido tantas veces en preguntarme por qué turno me tocaba, a qué hora salía, con quién trabajaba. Yo lo había respondido siempre con ingenuidad, creyendo que era interés paternal, cuando en realidad era el mapa que usaría para entregarme. Días después, mi madre me lo confirmó de frente, en una llamada corta que me desgarró. «Hijo, no quiero que me odies, pero fue tu papá. Lo escuché marcar, lo escuché dar tus datos. Él dijo que estabas olvidando tus raíces, que era mejor que regresaras por las buenas antes de que la vida allá te tragara. Lo justificó diciendo que era por nuestro bien. Pero yo sé que no fue así». Me quedé en silencio, con el auricular pegado al oído y las lágrimas cayendo en la mesa metálica del cuarto de llamadas. No encontraba palabras. Quise gritar, maldecir, pero la voz se me apagó. Lo único que pude susurrar fue: «¿Cómo pudo, mamá? ¿Cómo pudo?». Ella lloraba al otro lado, incapaz de darme una respuesta que calmara el incendio en mi pecho. Esa noche me senté en la litera de hierro, con la cabeza entre las manos, repasando una y otra vez las imágenes de mi infancia. Mi padre enseñándome a pescar en el río, su mano callosa sobre mi hombro cuando llevé mi primer jornal a la casa, su mirada dura cuando me despedí a los 21 años
con una mochila en la espalda rumbo a la frontera. Todas esas memorias se mezclaban con la escena que ahora no podía sacarme de la mente. Él, con el teléfono en la mano, dando mi nombre a un desconocido al otro lado de la línea, borrando de un golpe todo mi sacrificio. Lo que más me dolió no fue el hecho de ser entregado, sino la motivación. No fue la ley, no fue un vecino envidioso, no fue un accidente. Fue sangre de mi sangre, convencido de que tenía derecho a decidir mi destino. Fue un padre que cambió la gratitud por reproche, el respeto por control, y que usó mi propio esfuerzo como prueba, en mi contra. Comprendí entonces que la traición más cruel no viene de los enemigos, sino de quienes deberían sostenerte. Y en ese momento, con el frío de la celda calándome hasta los huesos, supe que el hombre que me enseñó a trabajar la tierra era el mismo que había sembrado la semilla de mi caída. Me prometí que algún día, si lograba salir de ese lugar, contaría esta historia sin adornos, con cada detalle, para que nadie volviera a creer que la sangre garantiza lealtad, porque mi vida se había convertido en prueba viviente de lo contrario. El golpe final llegó cuando perdí el trabajo. Yo siempre había pensado que, mientras tuviera empleo, nada podía derrumbarme del todo. El trabajo era mi escudo contra la pobreza, contra la vergüenza, contra la desesperanza. Pero en 2022, después de 17 años de estar saltando de construcción en construcción, me despidieron como si fuera prescindible, como si no hubiera dejado media vida cargando bultos de cemento y respirando polvo. Ese día, me llamaron a la oficina del supervisor. Tenía la voz apagada, como quien repite un guión. Lo sentimos, José. La compañía recorta personal. No es nada personal. Me entregó un sobre con el último cheque y ni siquiera me miró a los ojos. Salí con la cabeza baja, con las botas pesadas arrastrando polvo y una pregunta retumbando en mi mente. ¿Cómo le voy a decir a mi madre que este mes no habrá remesa completa? Caminé por las calles de Houston bajo un sol abrasador, haciendo cuentas mentales que no cerraban. 1,200 de renta, 300 de servicios, 150 de gasolina, 200 de comida, más lo que siempre enviaba a Guerrero. El número me aplastaba, y esa tarde me sentí más pobre que cuando crucé con los bolsillos vacíos en 2006. Cuando lo conté en casa, la reacción de mi padre fue como un dardo envenenado. En vez de palabras de aliento, recibí reproches. Tantos años allá y sigues igual, sin levantar cabeza. Si no puedes sostenerte, mejor regresa. Yo me mordí la lengua para no gritarle que todo lo que tenía, cada pared pintada, cada reparación de la casa en Guerrero, cada medicina de mi madre, había salido de mi espalda rota. Pero entendí que sus palabras no eran consejo ni preocupación, sino una sentencia. Ya había decidido que yo debía volver, aunque fuera a la fuerza. Las semanas siguientes fueron un infierno. Busqué empleo en restaurantes, en almacenes, en talleres mecánicos, pero en todos pedían papeles que yo no tenía. Vivía con el miedo constante de que alguien descubriera mi estatus. Me ofrecieron algunos trabajos en efectivo, descargando cajas en mercados o pintando casas por jornadas agotadoras, pero nada era estable. Los ingresos apenas alcanzaban para la comida y la renta compartida. Y lo más duro fue que, al no tener ingresos regulares, tuve que reducir las remesas. Pasé de mandar $500 quincenales a mandar solo 200 al mes. Cuando llamé a casa y lo expliqué, mi madre se mostró comprensiva, pero mi padre volvió con el mismo reproche. ¿Y de qué sirvió que te fueras si ahora mandas menos que cualquiera aquí en el pueblo? Sentí que me arrancaba el corazón. La presión económica se convirtió en el terreno perfecto para la traición. Ya no tenía ahorro sólido. Los había gastado en reparaciones, en envíos extraordinarios, en emergencias. Vendí mi carro viejo por apenas $800 y empeñé herramientas que había cuidado como tesoros. Aún así, no alcanzaba. Vivía contando monedas para la gasolina, comiendo pan con café como en los primeros años. Fue en ese estado de vulnerabilidad cuando mi padre dio el paso definitivo. Con mi empleo perdido y mis remesas reducidas, se convenció, o quiso convencer a los demás,
de que yo había fracasado. Y fue ahí, en ese momento de debilidad, cuando marcó el número que me entregó Alice. La información que dio no fue improvisada. Sabía que, sin trabajo estable, yo estaría expuesto, buscando oficios temporales y moviéndome en sitios fáciles de rastrear. Comprendí entonces que mi despido no fue solo una desgracia laboral, sino la llave que abrió la puerta para que su traición se concretara. Yo estaba en el punto más bajo de mi vida, y él aprovechó ese momento para hundirme más. Esa noche, en la celda, mientras recordaba el sobre con mi último cheque y las palabras duras de mi padre, sentí que todo lo que había construido se me escapaba entre los dedos. No había peor golpe que trabajar 17 años, sostener a una familia entera y terminar reducido a un número de expediente por decisión del hombre que me dio la vida. El momento de la detención se repite en mi memoria como un eco interminable. Aquel viernes me encontraba descargando cajas en un mercado, un trabajo en efectivo que había conseguido apenas hacía 2 días. No era mucho, pero al menos me permitía llevar pan y leche a la casa y apartar unos billetes para mandar a México. Estaba sudando, con las manos polvorientas y la espalda encorvada, cuando escuché la voz fuerte de un hombre que me llamó por mi nombre completo. Levanté la vista y los vi. 2 agentes del ICE, chalecos negros, placas brillando en el pecho, manos firmes en las esposas. Sentí que el aire me abandonaba. Por un instante pensé en correr, pero mis piernas se congelaron. Ellos ya sabían quién era, sabían dónde estaba, sabían a qué hora llegar. Fue en ese segundo cuando comprendí que no era casualidad. Alguien había entregado cada detalle de mi vida, y lo que más me desgarró fue saber que solo mi padre tenía esa información. El agente me sujetó del brazo con fuerza. José Martínez Ramírez, queda detenido. El sonido del metal cerrándose sobre mis muñecas fue como un trueno que partió mi alma. Mis compañeros de trabajo me miraban en silencio, algunos con lástima, otros con miedo. Yo bajé la cabeza, no por vergüenza, sino por el peso insoportable de la traición. Me empujaron hacia la camioneta blanca. Las puertas se cerraron de golpe y adentro me recibió un aire helado que contrastaba con el sudor de mi piel. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido del motor y el tintinear de las cadenas en mis tobillos. Miraba por la ventana cubierta y me invadía una sensación de vacío. La ciudad seguía su curso, la gente caminaba, los autos corrían, y yo estaba siendo borrado de ese mundo al que había entregado 17 años de mi vida. El ingreso al centro de detención fue una humillación que nunca olvidaré. Me hicieron quitarme los zapatos, el cinturón y la ropa. Revisaron cada bolsillo, cada pliegue, como si fuera un criminal peligroso. Me entregaron un uniforme naranja y unos zapatos de plástico que olían a caucho barato. Frente a un espejo de metal, vi un rostro que apenas reconocí. Ojeras profundas, piel cansada, mirada vacía. Ese no era el hijo orgulloso que salió de Guerrero en 2006. Era un hombre reducido a un número de expediente. La celda olía a sudor y cloro rancio. Había literas metálicas pegadas a la pared, un baño sin puerta en una esquina y luces fluorescentes que nunca se apagaban. El frío era insoportable, un frío diseñado para quebrar el espíritu. Me senté en una litera dura, abrazando mis rodillas, y por primera vez en años dejé que las lágrimas corrieran sin vergüenza. A mi alrededor había hombres de todas partes, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, incluso africanos. Algunos susurraban entre sí, otros miraban al vacío como si ya hubieran muerto por dentro. Un salvadoreño de rostro curtido me dio una palmada en el hombro y murmuró: «Tranquilo, hermano, todos estamos en lo mismo». Esa chispa de humanidad me sostuvo por unos minutos, pero apenas cerraba los ojos volvía a escuchar la voz de mi madre. «Fue tu papá». La primera noche fue interminable. Escuchaba el sonido metálico de las literas, los pasos de los guardias, los sollozos ahogados de alguien que no pudo contenerse. Yo también lloré, escondiendo la cara entre las manos, porque no quería mostrar debilidad. Pensaba en mi madre, en mis hermanos,
en cada dólar que había mandado. Y pensaba en él, en mi padre, marcando el número, deletreando mi nombre, dándoles la dirección como si se tratara de un desconocido. Al amanecer nos dieron un desayuno miserable, pan duro, un huevo frío y leche aguada. Apenas probé bocado. Cada mordida me sabía a ceniza, a derrota. Esa mañana me llevaron a la sala de teléfonos. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de casa. Contestó mi madre, con la voz quebrada. Apenas logré decir, «Me tienen aquí». Ella lloró, y lo único que alcanzó a decir fue, «Perdóname, hijo, yo no lo pude detener». Colgué sin fuerzas. Volví a la celda con la mirada perdida. Esa noche, mientras caminaba en círculos por el suelo helado, comprendí que mi cárcel no empezaba en los barrotes ni en las cadenas. Mi cárcel había empezado mucho antes, el día en que la traición se sembró en el corazón de quien debió protegerme. El día de la audiencia desperté antes que los guardias pasaran lista. No había podido dormir. El frío de la celda me calaba en los huesos, pero lo que realmente me mantenía en vela era el peso de una sola palabra que se repetía en mi cabeza: deportación. Esa palabra sonaba como martillo en mis sienes, como eco en un túnel oscuro del que no podía escapar. Cuando finalmente abrieron la puerta y gritaron mi apellido, me pusieron las cadenas en los tobillos y las esposas en las muñecas. Caminé por los pasillos con los ojos clavados en el suelo, sintiendo que cada paso me alejaba más de mis hijas, de mis sueños, de los 17 años que había levantado con las manos llenas de callos. Afuera, la camioneta esperaba. Subí escoltado. El aire helado del interior me cortó la piel sudada, y el silencio me aplastó como una lápida. Al entrar a la corte, lo primero que vi fue la bandera de Estados Unidos detrás del juez, colgada como recordatorio de la tierra que había sostenido mi esfuerzo y que ahora me empujaba fuera. El juez, un hombre mayor con lentes en la punta de la nariz, me miraba con expresión impenetrable. El fiscal, en cambio, se movía con frialdad, desplegando carpetas como si yo fuera apenas otro nombre en una lista interminable. El expediente comenzó a leerse en voz monótona, pero cada palabra me caía como un golpe. Ingreso ilegal en 2006, empleo sin documentos, sospechas de uso indebido de fondos. Esa última parte me sacudió. ¿Sospechas de qué? Entonces vi el documento que el fiscal mostraba, una declaración que venía de México, firmada con letra temblorosa, pero inconfundible. Era la de mi padre. No solo me había entregado con una llamada, también había escrito que yo había dejado de apoyar a mi familia, que había gastado dinero en mí mismo, que los había abandonado a su suerte. Mentiras crueles, como cuchillos que desgarraban lo poco que quedaba de mi dignidad. El juez las leyó con calma, como si fueran hechos comprobados, y yo solo podía apretar los puños contra la mesa metálica para no gritar. Cuando me dieron la palabra, sentí que el corazón iba a estallarme. Me levanté con las cadenas tintineando y respiré hondo. «Señor juez», dije, y mi voz temblaba, «no soy un criminal. Soy un hijo que se fue porque aquí no había futuro, porque mi madre necesitaba medicinas, porque mis hermanos necesitaban estudiar. Cada dólar que gané en este país se fue a México, a esa casa, a esas personas. Mi carpeta de recibos está llena, porque yo cumplí. El hombre que escribió eso en ese papel es mi padre, sí, pero se equivoca. No porque no lo haya ayudado, sino porque nunca fue suficiente para él». El juez me observó sin pestañear. El fiscal frunció los labios, incómodo, y mi abogado tomó la palabra para presentar pruebas, recibos de envío, facturas, cartas de mis hermanos. Cada documento era un ladrillo que reconstruía la verdad que mi padre había intentado derrumbar. Durante el receso, me dejaron en una sala pequeña con las esposas aún puestas. Ahí me quebré. Pensé en mi infancia, en los días de campo con mi padre, en sus enseñanzas sobre el trabajo duro, en su voz diciéndome que un hombre vale por lo que sostiene. Y ahora era esa misma voz la que pedía mi expulsión. El dolor era tan profundo que sentía que el aire no alcanzaba. Cuando regresamos a la sala, el juez dijo que necesitaba más tiempo
para evaluar las pruebas. No era un no, pero tampoco era un sí. Yo salí con el alma desgarrada. De regreso al centro, en la camioneta, cerré los ojos y escuché en mi cabeza las palabras de mi madre. Fue tu papá. Era como si me persiguieran, como si estuvieran escritas en las paredes de mi celda, en el frío de mi litera, en cada bocado insípido que me obligaban a comer. Esa noche comprendí que, aunque la corte pudiera decidir mi destino, la verdadera condena ya la había recibido. Porque no hay cárcel más dura que saber que tu propio padre fue quien levantó el teléfono para borrarte de la vida que construiste con tanto sacrificio. Cuando ya sentía que todo estaba perdido, que la palabra deportación se escribiría en mi destino como una sentencia irrevocable, ocurrió algo que jamás había imaginado. Me llamaron a la sala de visitas. Pensé que sería mi abogado, quizá para decirme que la decisión estaba tomada. Caminé con las cadenas en los pies, resignado, con el frío de la celda aún en mis huesos, pero cuando crucé la puerta, vi a alguien que me hizo detener el aliento. Rosa, la vecina de mi infancia en Guerrero, una mujer mayor, de cabello ya plateado, a quien recordaba siempre vendiendo pan en la plaza, que me había visto crecer como si fuera otro hijo. No entendía cómo había llegado hasta allí, a miles de kilómetros, ni por qué estaba frente a mí en ese momento. Se acercó con los ojos enrojecidos, pero con una fuerza en la voz que me devolvió la vida. José, no podía quedarme callada. Tu padre está diciendo mentiras sobre ti, pero yo sé la verdad. Yo te vi mandar dinero, te vi sostener esa casa, vi cómo tus hermanos estudiaron gracias a ti. Y entonces colocó sobre la mesa un sobre grueso, lleno de pruebas. Eran copias de transferencias, cartas que yo había enviado, incluso mensajes donde mi padre reconocía, en momentos de sinceridad, que sin mí la familia no hubiera salido adelante. Mi abogado casi no podía creerlo. «Esto puede cambiar todo», murmuró, hojeando cada documento con manos temblorosas. Rosa me apretó las manos por encima de la mesa y agregó, «No dejes que te borren, hijo. Tu sacrificio vale». Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que apenas pude agradecerle. La siguiente audiencia fue distinta. El fiscal repitió las acusaciones, pero esta vez mi abogado presentó el sobre de Rosa. El juez leyó en silencio, frunció el ceño, levantó las cejas varias veces. «Aquí hay evidencia clara de que el señor Martínez ha sostenido a su familia durante años», dijo finalmente, y agregó, mirando al fiscal, «parece que la denuncia que originó este proceso estuvo motivada por un conflicto personal y no por la realidad de los hechos. Fue como escuchar un trueno que rompía las nubes después de una tormenta interminable». El fiscal intentó objetar, pero el juez lo interrumpió con firmeza. «La ley debe aplicarse con justicia, no como herramienta de venganza». Ese día, por primera vez desde que me pusieron las esposas, sentí que el aire regresaba a mis pulmones. La traición de mi padre seguía doliendo como una herida abierta, pero al menos la verdad empezaba a abrirse camino. No estaba derrotado, no estaba solo. Esa noche, de regreso en la celda, miré el techo iluminado por las luces que nunca se apagaban y recé en silencio. No pedí riqueza ni poder, solo fuerza para seguir de pie, para enfrentar lo que viniera, y agradecí, desde lo más profundo de mi alma, que alguien como Rosa hubiera aparecido para recordarme que incluso en la oscuridad más espesa, siempre puede encenderse una chispa de esperanza. La mañana de la audiencia final la sentí distinta. Había en el aire una tensión eléctrica, como si cada segundo pudiera inclinar la balanza hacia la libertad o hacia el destierro. Me llevaron encadenado otra vez, con las muñecas frías y los tobillos pesados, pero en mi corazón llevaba un peso mayor, la posibilidad de nunca volver a ver a mis hijas crecer en esta tierra, que también era mía, después de 17 años de lucha. El juez entró con su andar pausado, se sentó y pidió silencio. El fiscal comenzó a repetir lo mismo de siempre, que había ingresado ilegal, que trabajé sin papeles, que no era un ciudadano ejemplar. Sus palabras sonaban mecánicas, gastadas, pero seguían siendo cuchillos.
Yo apenas podía sostener la mirada. Entonces llegó el turno de mi abogado. Con calma desplegó el sobre que Rosa había entregado y colocó cada documento sobre la mesa, uno por uno, como si fueran ladrillos reconstruyendo mi verdad. Transferencias, recibos, cartas, testimonios. El juez los revisó con atención. Tomaba notas, ajustaba los lentes, fruncía el ceño. En un momento se detuvo en una carta de mi hermano menor, donde agradecía que yo hubiera pagado sus estudios de técnico en enfermería. La leyó en voz alta. Sin mi hermano José, yo nunca hubiera podido estudiar. Él se sacrificó para que yo tuviera futuro. Sus palabras retumbaron en la sala como un golpe de martillo, dejando al fiscal sin argumentos inmediatos. Después, escucharon a Rosa. Ella se levantó, con la voz firme aunque los años la pesaran. Contó cómo me había visto de niño, cómo sabía de mis esfuerzos, cómo había escuchado a mi padre quejarse y manipular la historia para pintarme como alguien que no cumplía. Pero yo lo vi todo, dijo con determinación. José nunca falló. Si hoy tiene enemigos, no es por falta de sacrificio, sino porque su propio padre decidió borrarlo. El silencio se apoderó de la sala. El juez respiró hondo y entonces pronunció lo que cambió mi destino. Este tribunal reconoce que la denuncia que originó la detención del señor Martínez fue motivada por un conflicto personal y no refleja la verdad de sus actos. Se concede la suspensión de la deportación y se autoriza que su caso sea reevaluado bajo el beneficio de cancellation of removal. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que casi me impidió respirar. No era la libertad absoluta, pero era la puerta abierta que pensé cerrada para siempre. Era la posibilidad de quedarme, de seguir luchando, de abrazar a mis hijas sin miedo a que un agente me arrancara de sus brazos. Cuando salí de la sala, mis niñas estaban ahí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sofía se lanzó a mis brazos y Valeria se colgó de mi cuello. Sus pequeños cuerpos me devolvieron la vida. Atrás vi a Mariana, que se mantenía en silencio, y a mi madre al teléfono desde México, llorando de alivio. De mi padre no había noticias. Su silencio era otra condena, pero ya no me importaba. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Conseguí un empleo más humilde, pero honesto, y cada dólar ganado tenía un sabor distinto, el de la dignidad recuperada. Mis hijas volvieron a sonreír al verme entrar por la puerta, y yo aprendí a valorar cada instante libre como un regalo. El dolor de la traición seguía ahí, como cicatriz que nunca desaparece. Saber que mi padre, el hombre que me enseñó a sostener un azadón, fue quien llamó para entregarme, era una herida abierta. Pero al mismo tiempo comprendí que esa traición no definía mi historia. Lo que me definía eran los años de sacrificio, las manos callosas, los recibos guardados, las sonrisas de mis hijas y la fuerza de la verdad que salió a la luz. Ese día, al salir de la corte, levanté la vista al cielo y prometí algo: nunca dejar que el veneno del rencor me devorara, porque yo había sobrevivido a lo más impensable, ser traicionado por mi propio padre, y aún así seguir de pie. Hoy, con el paso de los meses, miro hacia atrás y siento que mi vida quedó partida en dos, antes y después de descubrir que fue mi propio padre quien me entregó. A veces me despierto en la madrugada y todavía escucho en mi mente ese sonido metálico de las esposas cerrándose, el eco de los guardias llamando mi nombre, la voz quebrada de mi madre diciendo: «Fue tu papá». Son recuerdos que no se borran, que se clavan en la piel como cicatrices invisibles. Pero junto a ese dolor también está la otra cara, los 17 años de lucha que nadie puede arrebatarme, porque cada dólar enviado, cada turno doble, cada noche de insomnio fueron reales. Están escritos en mis manos llenas de callos, en mi espalda curva, en las sonrisas de mis hijas, en los estudios de mis hermanos. Esa verdad vive en mí, aunque alguien intente negarla. Aprendí que la sangre no siempre significa lealtad, que un padre puede dar la vida, pero también puede arrebatarte la tuya si deja que la envidia o el rencor le cieguen el corazón.
Mi padre decidió borrarme de este país, creyendo que así ponía un punto final a mi historia. Pero lo que no entendió es que yo sigo aquí, respirando, luchando, y que mientras mis hijas necesiten de mí, nunca me rendiré. A veces me pregunto, ¿qué lo llevó a hacerlo? ¿Fue enojo porque nunca volví? ¿Fue vergüenza porque no mandaba lo suficiente? ¿O simplemente quiso tener el control de mi vida, incluso a la distancia? No tengo la respuesta, y quizás nunca la tenga. Lo único que sé es que, aunque su traición me destruyó por dentro, también me dio una lección que cargará conmigo siempre. No confiar ciegamente, ni siquiera en quienes llevan tu mismo apellido. Hoy camino con la cabeza en alto, más consciente, más fuerte. El miedo todavía me acompaña, el miedo a que todo vuelva a repetirse, a que mi caso vuelva a ponerse en riesgo, pero aprendí a transformarlo en motor. Agradezco cada instante libre, cada abrazo de Sofía y Valeria, cada llamada de mi madre, que todavía me dice, aquí seguimos gracias a ti. No sé qué me depara el futuro. Puede que un juez decida un día que debo irme. Puede que logre quedarme para siempre. Pero ya no vivo con la mirada clavada en esa incertidumbre. Vivo con la certeza de que mi historia merece ser contada, porque habla de sacrificio, de traición, pero también de resistencia. Quiero que mis hijas, cuando sean mayores, sepan la verdad, que entiendan que su padre fue traicionado por el hombre que debía protegerlo, pero que nunca dejó de luchar, que sepan que, aunque me quisieron borrar, la dignidad no se puede deportar, que aprendan que la lealtad no siempre se encuentra en la sangre, sino en las acciones de quienes están a tu lado en los peores momentos. Cierro los ojos y me veo a los 21 años, cruzando el desierto con la esperanza en los bolsillos vacíos. Me veo a los 30, contando billetes arrugados para mandar a México. Me veo a los 38, esposado frente a un juez. Y me veo ahora, de pie, con las cicatrices visibles y las invisibles, pero con la convicción de que sigo adelante. Porque sí, fue mi padre quien marcó el número. Fue él quien me entregó después de 17 años de lucha. Pero también soy yo el que sobrevivió a esa traición, el que se levantó del suelo frío de la celda y decidió que su historia no terminaría ahí. El que entiende que el amor de sus hijas pesa más que cualquier cadena. Y mientras tenga aire en los pulmones, esta será mi verdad. Podrán intentar deportar mi cuerpo, pero nunca podrán deportar la historia de todo lo que viví, lo que sufrí y lo que aún me mantiene en pie.